Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a esta serie de devocionales llamada En Dios Confiamos. Soy Eder Hernández y la reflexión que te compartimos el día de hoy se titula Dos obstáculos para oír a Dios. Todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios, queremos conocer su voluntad. Y escuchar la voz de Dios no es algo tan místico como a veces nos imaginamos. Escuchamos la voz de Dios cuando prestamos atención a sus instrucciones. Sus instrucciones están en su palabra, la Biblia. No se trata de oír la voz audible de Dios, porque esto no es común que ocurra. Dios nos dejó su palabra escrita para revelarse a nosotros y revelarnos todo lo que necesitamos saber a nivel personal y como especie, a final de cuentas. ¿Cuáles son esos obstáculos entonces que nos impiden prestar atención a esas instrucciones de Dios? Hoy te comparto dos de ellos que encontramos precisamente en la Biblia, la palabra de Dios. Cuando queremos oír a Dios hay algunas cosas que se pueden interponer en el camino y no tienen un orden en especial, no hay una que sea más importante o más fuerte que la otra, pero se pueden presentar en nuestra vida. De hecho, se presentan en la vida de todas las personas, en tu vida y en mi vida. Hay que aprender a lidiar con esto. Y el primero de estos obstáculos es el afán y el estrés. El afán y el estrés. La palabra de Dios nos dice que necesitamos buscar a Dios constantemente, nos invita a buscarlo todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo buscamos o por qué no lo llegamos a buscar? A veces decimos no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo de buscar a Dios. Y si llegamos a hacerlo, dedicamos apenas unos minutos tal vez de nuestros ocupados días, cuando en realidad sí tenemos más tiempo disponible. Tal vez no mucho, pero sí tenemos más de lo que normalmente le dedicamos al Señor. ¿Y esto por qué ocurre? Precisamente por este obstáculo, el afán, el estrés. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, donde se narra lo siguiente. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquietada y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo que a Marta. El afán y la ansiedad, las ocupaciones cotidianas pueden constituir un obstáculo para escuchar a Dios, para escuchar sus instrucciones, sus indicaciones, lo que Él tiene para nosotros. Necesitamos aprender a lidiar con esto. Y aquí tenemos este ejemplo, este caso, donde Jesús le dice, pues el trabajo no se va a acabar. Lo más importante, el trabajo es urgente en muchas ocasiones, pero lo más importante para nosotros es sentarnos a los pies de Jesús, a escuchar indicaciones divinas, a escuchar la voz de nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Qué otro obstáculo puede haber? Bueno, el obstáculo número 2 es el pesar y la aflicción. Las situaciones adversas en nuestra vida. En realidad no las situaciones en sí, sino las emociones que provocan en nosotros. Esa aflicción, ese pesar, esa tristeza, esa congoja, como lo dice el pasaje que te quiero compartir en Éxodo capítulo 6. Desde el versículo 7 dice así: Haré de ustedes mi pueblo. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. Les dice: haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Y el versículo 9 dice: Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Dios estaba transmitiendo sus promesas, su bendición al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escuchó porque estaban más enfocados en su aflicción, en esas emociones provocadas por las situaciones adversas que venían atravesando.
Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos enfocamos tanto en nuestra aflicción, nos enfocamos tanto en nuestras circunstancias, que dejamos de ver las promesas de Dios. Nos son comunicadas, las tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, pero no prestamos atención por causa de nuestra tristeza. Entonces, 2 obstáculos para oír a Dios: el afán, el estrés y las aflicciones, o los sentimientos de aflicción, las emociones de aflicción, el pesar, la congoja. Si puedes identificar esto en tu vida, hay que saber lidiar con ello. Aquí la cuestión es la siguiente, que todo es cuestión, de enfoque. Si tú te enfocas en tus actividades, terminarás estresado. Si te enfocas en lo urgente, pero si tú atiendes lo importante, eso te va a dar una mejor perspectiva para atender lo urgente. Del mismo modo, si tú estás enfocado en la aflicción, te vas a perder las cosas buenas que Dios tiene para ti. Pero si tú te enfocas en las cosas buenas que Dios tiene para ti, aunque puede haber situaciones que te aflijan, sabes que tu Dios te va a sacar adelante. Enfócate entonces en la voz de Dios, no en las voces de lo urgente o en las voces de las aflicciones, en las voces de las dificultades y los problemas. Presta bien atención a la voz del Señor tu Dios. Si ya identificaste esto, entonces estos problemas, reenfócate en escuchar al Señor. Clama a Él en oración, dile: Señor, ayúdame a lidiar correctamente con esto, porque quiero escuchar tu voz. El simple hecho de que hagas una oración como esta, ya pone tu atención en donde corresponde. Y lo demás va a estar ya en manos del Señor. Esa es nuestra reflexión en esta ocasión en el devocional En Dios confiamos. 2 obstáculos para oír a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que tengas un excelente día.